afán de adquirir. Y ese afán de adquirir, ojo, no solamente pertenece a los seres humanos, sino también pertenecen a los seres vivientes que habitan este planeta. Los seres animales, digámoslo así, tienen ese afán de adquirir, ¿ok? Y ese afán de adquirir viene representado por dos tipos de actos, si es que lo puedo denominar así. Por un afán de procreación y también por la subsistencia. Es decir, en ciertas estaciones del año, por ejemplo, hay aves que buscan un espacio físico para poder anidar, es decir, para fines reproductivos. Y también buscan o procuran los alimentos para subsistir. Pero ojo, ellos responden solamente por instinto. Es muy distinto para los seres humanos, por obvias razones. Los seres humanos vamos más allá. Y ese afán de adquirir se traduce ¿en qué? Se traduce en la adquisición, sí, de bienes, pero para un fin mayor, obviamente. La doctrina lo llama para la autorrealización de nuestra personalidad, ¿sí? Que va de la mano con el ejercicio de nuestra libertad individual, que forma parte de nuestra dignidad humana. Por ejemplo, y eso para aterrizar esos términos que suenan muy bonitos, ¿ok? Pero siempre hay que ponerlo o vincularlo con un ejemplo. Muchos de nosotros nos dedicamos al ámbito jurídico. Nos levantamos de lunes a viernes, 5 de la mañana a 6 de la mañana para trabajar 8, 9, 10 horas, para ganar un sueldo al final del mes. Parte de ese sueldo lo vamos a dedicar al ahorro, ¿sí? ¿Al ahorro para qué? Para la adquisición de ciertos bienes, sean inmuebles o muebles, vale decir una casa o un automóvil. ¿Y la casa para qué? Quizás para poder vivir con mi familia de forma adecuada, de forma idónea, y un vehículo para mejorar la forma en que me estoy transportando dentro de la ciudad. ¿Y acaso la adquisición de esos bienes no constituye un logro personal, no constituye una meta buscada por quizás la mayoría de las personas? Por supuesto que sí, y es una meta que uno puede estar muy contento de poder celebrar, ¿no? De poder tener conocimiento de que has dedicado mucho tiempo de tu vida al sacrificio de muchas cosas para poder obtener esos bienes. ¿Y eso ayuda a qué? Como dije antes, al desarrollo de tu personalidad, saber que de forma personal has cumplido con ciertas metas, con ciertos logros, con ciertos objetivos. Ahora, ¿y esos bienes acaso no se agotan solamente en adquirirlos por adquirirlos? Has cumplido metas, obviamente, y te sientes contento por eso. Entonces, ahí también, digo yo, entran a tallar toda la legislación relativa a derechos reales, porque esos bienes, ya, ok, los tengo, ya los adquirí, perfecto, ok, merecen una tutela, merecen todos aquellos, o esos bienes ya adquiridos, merecen instrumentos legales, tanto para regular su adquisición y para protegerlos, es decir, tutelarlos, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Si hay normas relativas a derechos reales, eso implica ¿qué? Seguridad jurídica. De la seguridad jurídica vamos a hablar en unos momentos posteriores. Pero lo que voy es, ¿ustedes creen que toda la legislación relativa a derechos reales es algo reciente? Por supuesto que no. Los términos de derechos reales o el tratamiento de la propiedad, posesión, etcétera, es un movimiento que tomó bastante auge o tomó un despegue en la Edad Moderna, ¿sí? En la Edad Moderna. Pero eso no quiere decir que en Roma o en aquellas civilizaciones antiguas tampoco no se les haya dado, no hayan reconocido un tratamiento de los bienes. Por supuesto que sí. Esa ley de las 12 tablas, el código de Hammurabi, hacían, obviamente no como nosotros, pero sí tenían un espacio de regulación, por ejemplo, para el robo o el hurto de bienes. Y los castigos para el hurto o robo de bienes en esas sociedades era ejemplar, con que de repente que se castigaba con casi la muerte. Entonces, ahí podemos decir una cosa. Tratamiento de derechos reales, y más específicamente propiedad, porque la propiedad, como todos sabemos, es el derecho real por excelencia. Es con la estructura del derecho de propiedad con la cual se empezó a construir el sistema de derechos reales, ¿sí? La propiedad es un rasgo universal de las personas humanas, es un rasgo universal de la sociedad.
¿sí? Y va desde quizás un bien más básico, como si fuera un lente, un polo, una camisa, hasta un bien inmueble, pues de grandes hectáreas, ¿no? Entonces eso merece, esos bienes merecen, o esa atribución, esa asignación de los recursos, propiedad, posesión, los bienes, necesitan siempre una regulación. Bien, he mencionado más o menos ya la parte o contenido o la importancia de los derechos reales, ¿sí? Algo muy importante, hay dos rasgos o dos caracteres muy importantes de los derechos reales que hacen diferente, que lo identifican y lo determinan de los demás, vamos a decir, las demás categorías jurídicas. Por ejemplo, que son el tener y el excluir. Son rasgos comunes, porque por ejemplo, tanto propiedad, posesión, servidumbre o usufructo, etcétera, tienen esas dos características. El tener y el excluir. ¿El tener para qué? ¿Para qué voy a tener un bien? Para obtener provecho del mismo, para utilizarlo, para obtener sus frutos, ¿sí? Y el excluir ¿para qué? Porque si yo lo tengo, si yo considero que es parte de mí, o sea, de mi propiedad, digámoslo así, entonces también tengo que tener la facultad de poder defenderlo, es decir, de hacerlo oponible frente a terceros, ¿sí? Entonces son esos dos rasgos comunes. Esos dos rasgos comunes, como dije bien antes, el tener y el excluir, son dos características que identifican a los derechos reales, que los hacen diferente de las demás categorías o instituciones jurídicas. Pero, ojo, cierta parte de la doctrina dice que, que se sistematice un cuerpo legislativo, o que se reconozca un cuerpo, en que se reconozca un cuerpo legislativo donde esté plasmado un sistema de derechos reales, tiene vamos a decir, un contenido de conservación. Tiene un contenido, claro, de conservación en cuanto de los bienes, ¿sí? Pero que hay que ir más allá y de todas maneras analizar el campo de su transferencia, de su traslado, por ejemplo, a una parte compradora, digámoslo así. Entonces ahí entra a tallar otra institución que es muy importante y que también es parte de nuestro sistema de derecho privado, del sistema de derecho civil, que es el negocio o el acto jurídico. En mi opinión, los dos van de la mano. Los derechos reales, como ven, tiene un contenido, sí, de conservación, y el negocio jurídico y el acto jurídico más que todo tiene un destino o tiene una finalidad, vamos a decir, dinámica. Mientras los derechos reales son un tanto estáticos de conservación, porque los derechos reales, en realidad los bienes los adquirimos para utilizarlos con una finalidad, ya sea a qué finalidad responderá. Nosotros debemos tener un instrumento también para asegurarnos de que de la transferencia de los mismos, que esa transferencia sea segura. Entonces, ¿qué mecanismo existe? El negocio jurídico o también el acto jurídico. Ambas instituciones, ambas categorías de los derechos reales y el negocio jurídico o acto jurídico, como quieran denominarlo, forman parte de la autonomía privada, ¿no? Forman parte del ejercicio de la libertad individual, ¿sí? Y cuando uno ve esas dos, o uno estudia o analiza esas dos categorías de derecho civil, puede tener plena conciencia de si estamos ante una sociedad en la cual se respete la libertad individual de las personas. Ya que, ojo, la adquisición, vamos a decir, de un automóvil forma parte de la libertad económica de las personas, ¿ok? Y que se respete ello es una muestra de que ese Estado, soberano, país, etcétera, está respetando la libertad de los particulares, está respetando la libertad de sus ciudadanos, de las personas que habitan en esa sociedad o comunidad, ¿sí? Bien. Hay algo muy importante que se debe tocar en cuanto a los derechos reales también. ¿Han oído hablar ustedes del sistema, vamos a decir, en cuanto al sistema de derechos reales,
sí en cuanto al reconocimiento de los mismos. Es decir, no cualquier categoría sería calificada, o perdón, no cualquier, vamos a decir, carácter, vamos a decirlo así, es reconocido como un derecho real. ¿Han escuchado ustedes el sistema Apertus, o sistema Apertus y sistema números clausus y números apertus? ¿Han escuchado de ellos? Bien. Hay dos sistemas para construir, valga la redundancia, un sistema de derechos reales. Un sistema números clausus o un sistema números apertus. ¿Ok? En el sistema números, vamos a decir, al sistema números apertus, son las personas, nosotros como individuos, quienes en nuestros negocios, vamos a decir, en nuestros actos, podemos crear derechos reales, ¿sí? Podemos crear derechos reales. Sin embargo, del otro lado tenemos el sistema números clausus, y en el sistema números clausus tenemos lo siguiente, que los derechos reales son creados por ley. Se dan cuenta de la diferencia que hay en cada sistema. Ojo, unos son creados por ley y los otros son creados por la libre voluntad autónoma de las personas. ¿Cuál creen ustedes que es el sistema que ha seguido el Código Civil del Perú? Ha seguido el sistema de números clausus, que se crean por ley. Pero ojo, a lo que quiero explicarles, o lo que quiero enseñarles es lo siguiente. Ok, la respuesta, claro, los derechos reales son creados por ley, pero ¿cuál es la razón de ser? ¿O cuáles son las razones de por qué hemos rechazado un sistema de números clausus? Perdón, ¿por qué hemos rechazado un sistema de números apertus? Ojo, en los sistemas de números apertus, ¿qué conlleva? A que los derechos reales puedan ser creados por los propios seres humanos, por las propias personas, por los propios sujetos de derecho. Entonces, vamos a poner un ejemplo, digámoslo así. Tengo el derecho real de propiedad, pero como estamos en un sistema de números apertus, en el mismo contrato vamos a modificar ese contenido de ese derecho real de propiedad. Lo vamos a modificar y vamos a agregarle alguna particularidad. ¿Qué conlleva esa particularidad? A que vamos a ponerle, vamos a decirle, elementos particulares que lo hacen distinto. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su aprovechamiento, en cuanto a su uso, a su explotación. Y vamos a decir que así se transfiere. Y así también van a haber transferencias sucesivas. Una segunda donde se hace una modificación adicional. Una tercera, una cuarta, una quinta modificación. Y así sucesivamente. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se provoca haciendo eso? Están variando el contenido de un derecho real, pero por solo la mera voluntad. ¿Y eso en qué afecta? A los terceros, ¿ok? A los terceros. Y también, es decir, puede afectar al resto de la sociedad porque no hay reglas claras en cuanto a la que se adquiere. Y eso que involucra que se vulnere o que se afecte el tráfico jurídico de los bienes, ¿sí? Para aterrizar esta idea, cuando una persona adquiere un bien inmueble, ¿qué es lo que busca? Que las reglas en cuanto a su adquisición, su uso, explotación, sean totalmente claras. Y sean claras en cuanto a qué. A que una persona conozca las consecuencias jurídicas de esa adquisición. Es decir, que conlleva, no pueden haber modificaciones sucesivas, porque eso te cambia totalmente el panorama. O sea, al final no sabes qué es lo que puedes adquirir, y al final no sabes lo que vas a adquirir, y tampoco no sabes al final qué es lo que vas a transferir. Entonces, por eso se opta por un sistema de números clausus, es decir, que la ley te diga cuál es el contenido de ese derecho real. Eso es lo importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso te da seguridad en el tráfico jurídico de los bienes, que es muy importante, y también, ¿qué conlleva eso? A la seguridad jurídica. ¿Qué implica la seguridad jurídica? ¿Cómo se traduce eso? Reglas claras en cuanto a
adquisición, la explotación o el uso de los bienes. Es un sistema, en realidad es un sistema que puede ahorrar te ahorra muchos problemas, porque imagínense que cada uno de nosotros tenga todo el potencial para poder transferir bienes inmuebles y modificar su contenido y su estructura. Solamente imagínense eso. Bien. Entonces ya hemos hablado del afán de pertenencia, ya hemos hablado de un poco del contenido o estructura de los derechos reales. Ojo, hemos hablado de dos elementos, el tener y el excluir. ¿Lo recuerdan? El tener para su utilización, para su provecho, y el excluir para que cualquier tercero no sea, digámoslo así, para que un tercero no, vamos a decir, vulnere nuestro provecho del bien, es decir, poder rechazar cualquier intromisión de un tercero en el provecho de nuestro bien. Tenemos esas dos caracteres, vamos a decir, de los derechos reales. Sin embargo, sí quisiera hacer una precisión. Y aquí la diferencia de los derechos reales con los derechos de crédito, de los derechos personales, que también forman parte del contenido de nuestro sistema privado, dentro de nuestra legislación civil. ¿Qué involucran los derechos reales? Involucra que las personas, los sujetos de derecho, tengamos una relación directa e inmediata con el bien. Ojo, tomen en cuenta esas palabras, una relación directa e inmediata con el bien, ¿sí? Es decir, que el provecho es directo. No necesito de un elemento adicional más, o no necesito de una persona más, no necesito, como vale decir, de un elemento más para obtener ese provecho de bien, o obtener, o utilizar, o hacerme del bien. Es directo, ¿sí? En cambio, en una relación, vamos a decir, de crédito o una relación personal, la estructura es muy distinta, el provecho es distinto. ¿En qué sentido? En que la estructura de un derecho personal o de crédito involucra tres elementos: un sujeto acreedor, un deudor y una prestación. Por ejemplo, celebramos un préstamo o un contrato de mutuo, en el cual el objeto es un préstamo. El acreedor y el deudor. El deudor, bueno, el acreedor presta el dinero y el deudor en un plazo va a tener, en un plazo razonable, en el plazo que ellos pacten, va a tener que devolver ese préstamo, ¿no? El mutuo. Y ojo, entonces ahí está la diferencia. En el derecho real, como les había señalado, el provecho es directo e inmediato. No necesito de un elemento adicional más. En cambio, en el derecho personal o de crédito, ahí se denota una labor o un trabajo, o mejor dicho, una acción de colaboración del deudor. El acreedor no va a obtener su provecho directamente, va a depender de la acción del deudor, de ese afán de colaborar del deudor en el cumplimiento de la obligación, el cumplimiento de entregar ese dinero adeudado. Entonces ahí vemos una diferencia con los derechos reales, con los derechos personales o de crédito. Y por ejemplo, la otra diferencia que es muy importante tocar, que es muy importante hacer referencia, es que si nosotros somos titulares de un bien, por ejemplo, y buscamos, y por ejemplo, somos propietarios de un bien, ¿ok? Pero no estamos poseyendo el bien, no lo estamos poseyendo. Entonces, ¿cuál es el instrumento legal o reconocido en nuestro Código Civil para poder recuperar ese bien? En cuanto a si es que somos propietarios, la acción reivindicatoria. ¿Y a qué responde esa acción reivindicatoria? A una característica muy importante de los derechos reales, la persecutoriedad. Si nosotros somos titulares de un bien, nosotros podemos llevar o emprender toda acción legal, interponer las pretensiones necesarias para que ese bien regrese a nuestra posesión. Ojo, recuerden que la acción reivindicatoria es la acción del propietario no poseedor, ¿sí? Entonces, la persecutoriedad. En cambio, en los derechos personales o de crédito, no, esa persecutoriedad en sí, y ojo, es contra el poseedor. Ese afán de persecutoriedad o ese deseo de recuperar ese bien es contra cualquier persona que pueda estar ocupando el bien, porque como soy titular o soy propietario de ese bien,
esa característica de la persecutoriedad lo puedo interponer ante cualquier persona que esté usando mi bien, ¿ok? Pero en los derechos personales de crédito no es así. Las acciones, ¿ok? Las acciones legales pertinentes para que yo pueda obtener la prestación solamente tengo que dirigirla con esa persona con la cual yo contraté, ¿verdad? No lo puedo dirigir contra cualquier persona. A diferencia de los derechos reales, sí, porque en los derechos reales tienen la persecutoriedad del bien. Sí, esa es una diferencia muy importante, ¿sí? Bien, ahora para ya entrar al tema en sí de propiedad, pero para hablar más que todo de la transferencia de los mismos, solamente quiero tocar tangencialmente vamos a decir, la definición de propiedad. La propiedad de nuestro Código Civil es identificada o definida como el poder jurídico para usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Citan esas 4 facultades: usar, disfrutar, disponer y reivindicar. En realidad, ya la doctrina está siendo enfática en que, por ejemplo, la facultad o la referida facultad de reivindicación en estricto no sería una facultad de la propiedad. ¿Por qué? Porque la reivindicación es un mecanismo en realidad de tutela, ¿sí? De tutela, no es una característica plena de propiedad, solamente es una forma de tutela, ¿sí? Porque ¿acaso cuando hacemos ejercicio de nuestra propiedad vamos a estar reivindicando todo el tiempo de forma permanente? Por supuesto que no. Y además, como bien les he señalado, la reivindicación solamente es una acción de tutela, ¿ok? Y no forma parte en realidad del contenido del derecho de propiedad. También sucede lo mismo con la facultad de disponer. La facultad de disponer es parte del ¿qué? De la relación de la titularidad o de la pertenencia del bien, pero no forma parte en sí de lo denominado derecho de propiedad. Y generalmente la doctrina lo explica de la siguiente manera: es como que uno toma una piedra, ¿no? Una piedra y la lanza. Entonces, la facultad, o esa, entre comillas, la facultad de disponer, es esa acción de tomar con tu mano la piedra y lanzarla. Esa es la facultad de disponer. ¿Por qué la lanzas? Porque, o sea, esa facultad de disponer forma parte de esa relación de titularidad o pertenencia. Si esa facultad de disponer fuera parte, vamos a decir, de la piedra, y la piedra, ojo, sería el bien, como un elemento o un factor de esa propiedad va a tener efectos sobre todo. No puede ser, la facultad de disponer es un elemento externo, ¿ok? Es un elemento externo que forma parte de la titularidad o la pertenencia, ¿sí? Bien, ya hablando del tema de propiedad en sí, les voy a mencionar esto, que es importante que lo sepan, porque como se los había señalado en la introducción, vamos a decir, de la exposición, hay ciertos acontecimientos históricos que moldearon lo que hoy conocemos como propiedad. Y cuando, por ejemplo, cuando tengan alguna oportunidad de poder leer una tesis o algún trabajo de investigación que refieren a los antecedentes de propiedad, van a poder verificar que en cuanto a esos antecedentes, el auge o despegue de la propiedad, como lo conocemos, empezó en la Edad Moderna también, ¿sí? Y ojo, esta propiedad moderna, ¿cómo se creó, cómo se concibió? Recuerden que, o sea, la transición de la Edad Media a la Edad Moderna involucró una etapa de muchos cambios para la humanidad, ¿sí? ¿Cuál era el régimen, por ejemplo, el régimen en el cual en la Edad Media, vamos a decirlo así, en la Edad Media era para la propiedad? ¿O cuál era el régimen para la sociedad en sí, en general? En la Edad Media, les informo, las sociedades o las castas eran estamentales, quizás como ahora, pero eran rígidas, ¿ok? Si una persona nacía dentro de un régimen, vamos a decir, dentro de una casta o un estamento, vamos a decir, alto, podía ser
acreedor podía ser titular, por ejemplo, de ciertos bienes, por ejemplo, de tierras, solamente por haber el simple hecho de haber nacido en esas clases estamentales altas, ¿ok? Vamos a decirlo así, de clase alta, digamos, pues si puedo usar ese término, ya podías ser titular en el futuro, quizás, de ciertas tierras, porque la fuente de la riqueza en la Edad Media era la tierra. Con la tierra cultivada, la tierra cultivada era fuente de riqueza, ¿sí? Entonces, si tenías la fortuna de nacer en esos estamentos, perfecto, serías rico, y quizás puede identificar como unos lores, un príncipe, etc. Del otro lado, ¿qué teníamos? Teníamos una clase estamental, vamos a decirlo así, menor, y por el hecho de haber nacido en esa clase estamental social menor, no tenías los beneficios o los privilegios de esa otra clase mayor. Es decir, si nacías ahí, o si nacías en esa clase estamental, no tenías de ninguna manera la esperanza de poder en algún momento adquirir propiedad, ¿sí? Esas eran las diferencias. ¿Y qué sucedió? Poco a poco, esas personas que pertenecían a esas clases bajas, esas clases estamentales bajas, ¿qué pasó? Empezaron a trabajar, empezaron a realizar oficios, ¿ok? Ojo, no se van a quedar de brazos cruzados, pero dentro de esos oficios empezaron a realizar actos de comercio. Entonces, poco a poco empezaron a ganar poder, empezaron a rivalizar con el poder de aquel otro estamento, ¿sí? De aquel otro estamento superior. Y entonces, al poder rivalizar, ya con esa otra clase estamental, ya eran conscientes de qué. Somos conscientes de que nosotros también merecemos un poder, y así nació esa clase burguesa, que también efectuó su reclamo, su justo reclamo a poder participar en la asignación de recursos, en la distribución de bienes, ¿sí? Y es de esa forma en que ellos buscan o tienen la finalidad de que la propiedad también debía recaer en ellos, ¿no? Y ese poco a poco, ¿y qué es lo que logran ellos? Que la propiedad sea, sí, un derecho subjetivo, pero que sea parte o la adquisición del mismo sea parte de su libertad individual. Y así también nació la propiedad moderna. Y ojo, en la historia tampoco no acaba ahí. Nosotros, y aquí ya me refiero al tema de la transferencia de la propiedad, en nuestro Código Civil está consagrado un principio para la transferencia de la propiedad. ¿Cuál es ese principio? Es el principio consensual, que está regulado en el artículo 949 del Código Civil. ¿A qué se refiere ese principio? Que la sola obligación de enajenar hace el acreedor propietario de él. Es decir, que con la mera celebración de un contrato de compra-venta, una persona ya puede reputarse como propietario de ese bien inmueble. Solamente con la celebración con la sola celebración del contrato ya puedo considerarme propietario. ¿Sí está plasmado en nuestro Código Civil? Sí. ¿Por qué? Porque nuestro Código Civil, como bien había señalado antes, reconoce ese principio consensual. Es decir, que las personas con la sola voluntad de enajenar un inmueble, el acreedor se vuelve propietario. Y ojo, y esa construcción, ojo, que suena muy bonita, también tiene un contexto histórico, un contexto muy importante. Dice la sola obligación de enajenar. Bien, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esa forma de adquirir la propiedad, que es el sistema consensual de Francia? En Francia, en el Código Civil de 1804 de Napoleón, consagró ese principio, ¿sí? ¿Y qué consideraba? Que la voluntad es toda poderosa para poder tener los efectos jurídicos suficientes y concluir ¿en qué? En la adquisición de un inmueble, con solamente la voluntad. Pero ojo, ¿cuál han tenido? De todas maneras, si uno analiza esa institución, han tenido que quemar etapas para llegar a ello. Por ejemplo, en Francia, cuando se celebraban, en esa época, se celebraban los contratos de compra-venta, había una cláusula especial, le llamaban Saini de Saini, que quiere decir posesión-desposesión. ¿Por qué? Porque la adquisición o la transferencia de bienes implicaba
un acto muy importante que era la traditio. La traditio, señores, es la entrega. Es decir, yo puedo celebrar el contrato, sí, pero necesito una fase de cumplimiento. Es decir, ¿y a qué se refiere? ¿A qué me quiero referir? A esa fase de cumplimiento es la entrega. Ok, celebramos el contrato, pero de todas maneras tiene que haber una fase en que yo física te entregue el inmueble. Sin embargo, ya para esas épocas, en la Edad Moderna, ya habían formas de tradición ficta. Es decir, tradición ficta le llaman una ficción. Es decir, no es necesario una entrega física del bien, sino ya en un afán, vamos a decirlo así, de suprimir o quizás de circulación, o la facilidad de circulación de la riqueza, suprimían ese acto de entrega. Y esa cláusula que les había señalado antes, en esos contratos en Francia, Saini de Saini, posesión, desposición, es decir, en esa cláusula literal, ahí estaba la disposición o la posesión automática. Punto. Ya el comprador ya lo adquiriste, ¿eh? Y esa que se plasme esa cláusula en Francia en esa época fue por intervención de los notarios de aquella época, porque vieron que facilitaba la transferencia de los bienes. Y ojo, esa es en la parte práctica, es decir, ¿para qué te voy a entregar el bien inmueble? Ya con esta tradición ficta podemos ir al notario. Ojo, me pongo un escenario en Francia. Vamos al notario, con esa cláusula, ya el bien inmueble es tuyo, no te preocupes, ¿ya? Esa es la forma práctica de verlo. Pero hay una parte, vamos a decirlo, histórica, sí, que también conllevó o tuvo la finalidad de coadyuvar a que la voluntad, la sola voluntad, sea toda poderosa. ¿Para qué? Para que se concluya la transferencia de ese bien inmueble. ¿Y cuál es ese otro elemento? Ese otro elemento fue de carácter filosófico, o siguió un principio filosófico, que es el principio jus naturalista. Ese principio jus naturalista empoderaba a las personas, empoderaba al hombre, que señala ¿cuál era su postulado? Que sí, que la voluntad es toda poderosa, es aquel elemento todo suficiente para que con solamente ella se transfiera la propiedad inmueble. Solamente ella. Y uno averiguando, porque mi tema de tesis se refiere a ello, uno averiguando encuentra que ese principio jus naturalista, que es de la sola obligación, que se refiere a que la voluntad es toda poderosa para concluir la transferencia de un bien inmueble, tiene un trasfondo en el derecho canónico también. ¿Y cuál es ese trasfondo del derecho canónico? Es decir, y eso también, su construcción empezó en la Edad Media, decía, el hombre es mandatario de Dios. Y si el hombre es un mandatario de Dios, entonces la voluntad del hombre es lo suficientemente poderosa también para adquirir los bienes. Y se amparaban, por ejemplo, en textos sagrados, en textos bíblicos, cuando señala, creo, si no me equivoco, en el Génesis, cuando le hablan, ve y sírvete de todas las cosas. Ahí es donde, con ese contenido del derecho canónico, que luego es recogido por los jus naturalistas, es que empoderan la voluntad del hombre, ¿sí? Para que con su sola voluntad, o a su sola voluntad, pueda adquirir los bienes, o pueda, sí, adquirir los bienes inmuebles. Y ojo, no solo esa construcción que les acabo de mencionar, no solamente sirvió para la adquisición de los bienes inmuebles, sino también fue útil para la construcción de la teoría del acto jurídico o el negocio jurídico, porque si también se remiten a la lectura del artículo 140 del Código Civil, también hace referencia a la voluntad, inclusive en la doctrina se señala que la voluntad de la persona puede crear efectos jurídicos, sí, pero ojo, esa es la teoría clásica. Ahora sí tenemos conocimiento de que la sola voluntad del ser humano no puede crear en sí efectos jurídicos, tiene que haber un límite, ¿no? Porque el límite lo señala la ley, ¿no? Y eso sí es preciso señalar, ningún principio puede ser aplicado de forma absoluta. Siempre hay circunstancias o hechos que hacen que los principios, la aplicación de los principios sea de carácter relativo, ¿sí? Pero, pues bien,
es muy bonito, es agradable ante los ojos, es agradable ante los ojos poder verificar que la transferencia de un bien inmueble pueda efectuarse de forma automática, con la sola voluntad de las personas. Inclusive, economistas, o por ejemplo, o hablando mejor dicho, desde una postura económica, ese principio ayuda. ¿Ayuda a qué? A la circulación de la riqueza. El día de mañana podemos levantarnos y decir, ¿sabes qué? El día lunes o el día martes voy a comprar esa casa. Sí, voy a hablar con el dueño, vamos a ir donde el notario, vamos a ir a suscribir la escritura pública y la voy a comprar. Bien, entonces se firma la minuta, se firma la escritura pública, pasa a registros públicos e ingresa al registro. Y, ojo, pero que ingrese al registro y que se inscriba finalmente nuestro derecho de propiedad, no solamente se sustenta o únicamente en ese principio, ¿ok? Hay otras normas que entran en juego que conllevan ¿a qué? A que la propiedad haya sido finalmente adquirida, a que la propiedad haya sido finalmente, vamos a decir, tutelada, protegida por el registro. Como bien había señalado, ok, puede facilitar la circulación de la riqueza, pero si uno sustenta o basa la adquisición de la propiedad solamente en el principio consensual, puede haber problemas. ¿Es posible adquirir un inmueble con una minuta de compra-venta? Yo les diría que sí, sí se puede, pero va a tener consecuencias muy terribles si es que solamente se quedan en esa etapa. Porque de todas maneras, la adquisición de un bien inmueble para que sea segura, tiene que de todas maneras ingresar al registro. Y ahora voy a explicar por qué. ¿Podemos celebrar el contrato de compra-venta? Sí, ya tenemos el contrato de compra suscrito, listo. Pero puede surgir un peligro. ¿Cuál es ese peligro? De repente este vendedor no sea tan buena gente con nosotros y haga una transferencia, otra transferencia más sobre ese mismo bien inmueble. Y hace otra transferencia más, otra transferencia más, otra transferencia más. Y finalmente, quien inscribe esa propiedad en el registro sea la ganadora y nosotros seamos los perjudicados por no haber inscrito. Entonces, es ahí donde entra a tallar en el campo de la adquisición de bienes inmuebles, ¿no? En los derechos reales, el registro. Durante mucho tiempo me he desempeñado, como les había señalado, trabajando en una notaría pública, y siempre lo que se requiere, y ojo, nadie, digámoslo así, no puede ser negligente en cuanto a sustraer de la adquisición de un inmueble, sustraerlo de la inscripción en el registro. Como les había señalado antes, ok, la adquisición de un bien inmueble, sí, goza de oponibilidad, ¿no? Porque cuando adquirimos un bien inmueble, lo podemos ser oponible frente a terceros, sí, pero cuando ya una adquisición de un inmueble ingresa al registro, goza de un atributo muy importante, que es el principio de publicidad. Cuando ingresamos o culminamos con la adquisición de un inmueble e ingresa al registro, ¿qué tenemos? Tenemos la seguridad de que ese inmueble que finalmente adquirimos está en el registro y que lo podemos hacer. La oponibilidad está, ¿ok? Porque la oponibilidad ya es propia de los derechos reales. Sin embargo, con el registro se hace público, ¿sí? Se hace público. Cuando nosotros ya inscribimos nuestra propiedad, podemos acceder al registro, adquirir una copia literal del mismo y podemos ver que nuestra adquisición está plasmada ahí. Somos los titulares, y cuando alguien busque o intente adquirir nuestro inmueble, debe buscarnos a nosotros, ¿sí? Porque nosotros, como titulares registrales,
tenemos la legitimidad para ello. Ojo, la legitimidad sí, ya está desde el momento que podemos suscribir un contrato, pero siempre asegúrense de culminar con esa adquisición con la inscripción en el registro. Eso es muy importante. Ahora bien, sí tengo que vamos a decirlo así, relatar una anécdota. Y con esa anécdota sí supe, o sea, sí tomé más o menos, o fui más consciente de que del poder del principio consensual en la transferencia de bienes inmuebles. Y esa anécdota personal la relato de esta manera. Más o menos hace 6-5 años, mis padres quisieron adquirir el bien inmueble donde por siempre vivieron, ¿sí? Se la quisieron comprar a mis abuelos. Los titulares en el registro eran mis abuelos. Cuando vi los nombres, ok, perfecto, acá están los nombres de mis abuelos, acá, está todo perfecto. Y mis padres están acá, lo vamos a adquirir, perfecto. Cuando veo el tema del valor del bien inmueble, veo, ya, mis abuelos lo adquirieron, a ver, ¿en qué año? 1987, perfecto. ¿A cuánto lo compraron? Más o menos dice ahí 60.000, 70.000 soles oro. Ya, pero de esos 60.000, 70.000 soles oro, ellos pagaron solamente 30.000. Y había una hipoteca legal por otros 30.000 soles oro. Caramba, ahí me asusté. Y dije, el razonamiento que tuve en ese momento fue, han pagado solo la mitad. Han pagado solamente la mitad, caramba. Entonces no son propietarios todavía. Eso fue lo que pensé de forma automática. Voy al registro de propiedad, aquí en Jesús María, al frente del Rebagliati, y le pregunto a una de las señoritas que atiende en orientación, exactamente, y le pregunto, mire señorita, ¿sabe qué? Esta es la copia literal de la propiedad de mi abuelo, mis padres lo van a adquirir, pero ojo, mis abuelos solamente pagaron la mitad, de 60.000 soles oro, pagaron solamente 30.000, la mitad. ¿Puede venderlo? ¿Se le puede considerar propietario a mis abuelos? No, ¿sabe qué, joven? La respuesta es no. No, ellos no son propietarios, solamente pagaron la mitad. O sea, ahí cuando uno escucha ese tipo de noticias, o sea, te sientes devastado, porque ahora tienes que explicarle a tus padres, bueno, y ahora no vamos a poder adquirir propiedad. No. ¿Y dónde está ese titular registrado donde le compraron tus abuelos? Ya se fue a México. Entonces, no te has perdido. Sin embargo, buenas tardes. Cuando acudí a absolver esa misma consulta con un abogado, leyó los papeles, obviamente sí se denotaba que se había pagado solamente la mitad del precio. Me dijo, Rubén, no debes preocuparte, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando se transfiere la propiedad inmueble, ojo, cuando se transfiere la propiedad inmueble, la sola obligación de enajenar se ha quedado propietario de él. Si tu abuelo en el contrato hubiera puesto, bueno, sí, vamos a diferir la transferencia de la propiedad cuando se entregue la segunda armada o la segunda cuota de esos 60.000 soles oro, ahí sí preocúpate, porque han diferido la transferencia de la propiedad para una segunda etapa, pero en tu caso no. Esa es una de las bondades del principio consensual. Si uno, por ejemplo, compra un bien inmueble y dice, ya lo compro a 60.000 soles, sí, y esos 60.000 soles van a ser pagados en 2-3 armadas, y no se pone ninguna condición en cuanto a que la transferencia de propiedad se va a hacer, vamos a decir, perfeccionada, transferida al pago de la última cuota armada. Si no se pone eso, esa transferencia ingresa al registro y se inscribe hacia la otra persona, hacia al comprador, si es que no se pone una condición. Es que decir, ¿qué quiere decir esto? Que el principio consensual, vamos a decir, es todo lo suficientemente poderosa, ¿para qué? Para evitar que inclusive no se culmine con el pago. Toda poderosa para que no se culmine con el pago, y ni siquiera es necesaria la entrega del bien inmueble, ¿sí? Entonces, siempre tengan cuidado. Si es que alguna vez llegan a asesorar a una persona en cuanto a la adquisición o transferencia de un bien inmueble,
tengan mucho cuidado en cuanto al pago del mismo, porque si le dicen, no, sí, el precio es 60.000, pero te voy a pagar en cuotas, pero hay que firmarlo así nomás y no ponen ninguna condición en cuanto al pago, o sea, olvídense. Pueden tener, o sea, es una caja de Pandora, pueden tener muchos problemas para ello. Entonces yo les sugiero que sí, si les pagan en el momento, perfecto, ahí mismo suscriban al contrato, pero si van a diferir en cuotas, yo les sugiero que pongan una cláusula específica en cuanto a qué, en cuanto a que la transferencia de la propiedad se efectuará, ¿no?, ya al momento del pago de la última cuota. Eso los va a salvar, los va a ayudar en sí. ¿Okay? A ver, un aspecto adicional en cuanto al tratamiento, la transferencia de la propiedad que puede resultar muy importante es el tema que me ha tocado, o mejor dicho, en cuanto a ese mismo tema de la transferencia de propiedad y en cuanto a la sola obligación de enajenar, la doctrina también ya está siendo más suspicaz o toma mucha mayor atención. ¿Por qué? Porque dicen que la sola obligación de enajenar, ojo, es solamente una mera ficción. ¿Okay? Es una mera ficción. ¿Para qué? Para ver concretada la propiedad. Pero, ¿qué cosa? Que se sustrae de algo muy importante, el cual es la entrega del bien inmueble. ¿Saben en qué momentos pueden ver o podemos presenciar la entrega de un bien inmueble en sí? Por ejemplo, la construcción de departamentos. En la construcción de departamentos obviamente no la van a entregar de la noche a la mañana. Cuando se culmina con la entrega cuando se culmina con la construcción de un departamento, si no me equivoco, los futuros compradores se acercan y ven las condiciones del mismo. Y hay como firman y suscriben un acta de entrega, y también ahí están, en esa misma acta de entrega, están todas las características del bien inmueble o del departamento y qué elementos, ¿no?, en series debe tener. Entonces ahí sí suscriben un acta de entrega, pero generalmente cuando se trata de un bien inmueble ya acabado, ya construido, etcétera, con el mero contrato lo pueden suscribir. La doctrina dice, o cierta parte de la doctrina, que sí es necesaria una fase de entrega o una fase de cumplimiento. ¿Por qué? Porque miren, celebramos el contrato, tenemos la obligación. Con la mera obligación, ¿no? Ya con la suscripción del contrato, hacemos nacer la obligación. Pero también ya llega un momento dentro de la celebración del negocio jurídico en que debemos culminar se debe culminar con esa obligación. ¿Y cómo se culmina ello? Con la misma entrega. Es decir, hay una fase en la cual nace la obligación y hay una segunda fase de cumplimiento de la misma que se da con la entrega. Sin embargo, como les había mencionado antes, en la transferencia de bienes inmuebles, como señalan, esas dos etapas o esa fase de cumplimiento no sería necesaria que se lleve a cabo, porque ya si el mismo contrato suscribimos ese mismo contrato, entonces ¿para qué vamos a llevar a cabo una fase de entrega? Más bien, haces que las transferencias sean más lentas si es que llevamos a cabo una fase de entrega. Hay profesores universitarios que sí recomiendan una fase de entrega, ¿sí? Pero en realidad, dada mi experiencia en el derecho notarial, la gente no haría eso. Únicamente sí lo haría, o sea, sí cumpliría con esa fase de entrega de un bien inmueble. ¿En qué momento? Cuando por ejemplo, cuando se trate de pagos diferidos. Ahí sí se los recomiendo. Pero en caso de que ustedes van a cancelar ya ese bien inmueble al cash, celebren el contrato, no habría mayor problema. ¿Sí? Otro de los aspectos que quería tratar en cuanto a los bienes, a la transferencia de bienes inmuebles, es el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, que en realidad es un tema muy importante y muy relevante a tocar. La prescripción adquisitiva de dominio es una forma de adquisición originaria de la propiedad, ¿sí? Una forma de adquisición originaria. Y nuestra legislación contempla
vamos a decirlo, dos formas o dos modalidades para emprender la misma. ¿Cuál es? Una prescripción, la prescripción larga, vamos a decir, de 10 años, y una prescripción corta, que es de 5. Y en la prescripción corta sí está contenido el elemento de la buena fe. En el campo del derecho notarial en que me desempeñé, son comunes que se solicite la adquisición de un inmueble por prescripción adquisitiva de dominio, generalmente por 10 años, porque la gente no tiene contratos, o no. Generalmente sucede a veces en el tema de invasiones, ¿sí? A veces es más complicado efectuar una adquisición de propiedad por prescripción adquisitiva cuando no son bienes registrados. Cuando se tratan de bienes que están inscritos en registros públicos es mucho más fácil. Pero aquí quiero tocar ese tema. Si por delante nuestro nos presentan un contrato de compra-venta que no ha ingresado a registros públicos y los titulares registrales no se encuentran, entonces sí sería posible llevar a cabo o emprender una prescripción adquisitiva de 5 años, ¿sí? Porque, ojo, si los titulares registrales están, ¿para qué vas a emprender una prescripción adquisitiva? Solamente tienes que traerlos a la notaría y para que suscriban o formalicen ese contrato. Pero en caso de su ausencia, solamente habría que solicitarlo con el contrato. Y aquí también se tiene que probar también la buena fe. Y ojo, no solamente se va a pedir el contrato, lo más importante, por ejemplo, en la prescripción adquisitiva, sea la corta o la larga, son la ley requiere 3 testigos, es decir, 3 testigos que manifiesten su voluntad de que tú como solicitante has vivido ahí por un lapso o periodo de 5 años. Y el notario toma esa declaración de los testigos y requiere, si no me equivoco, que esos testigos sean mayores de 25 años y que hayan, obviamente, verificado que esa persona haya vivido ahí por un lapso de 5 años. Y no solamente ello, sino también el notario toma la declaración de los colindantes, de los vecinos o colindantes. Generalmente, que si no me equivoco, son 3. Son 3 y ellos también tienen que manifestar su voluntad de que sí, efectivamente, esas personas han vivido ahí por un lapso de 5 años. Esta prescripción corta, lo básico del mismo, o la característica del mismo, si es que solicitan esa prescripción por 5 años, es que me tienen que enseñar un contrato. De todas maneras. Un contrato, y si fuera posible, hasta un contrato legal, que haya sido al menos legalizado por un notario. Porque aquí el temor de un notario es que de repente se esté usurpando un bien. Entonces el notario va a querer de todas maneras asegurarse de que de llevar a cabo un procedimiento regular. Y una de las formas de poder emprender ese procedimiento regular es también visitando in situ ese inmueble para verificar que esa persona esté poseyendo. Porque, ojo, en la prescripción adquisitiva, ok, buscas adquirir esa propiedad, que esa propiedad sobre ese bien en el que estás viviendo aparezca en el registro. Lo más básico, es la posesión, que tiene que probar su posesión. La declaración de los colindantes, la declaración de los testigos, ¿es por qué? Porque tienen que acreditar o tienen que manifestar que esas personas han vivido ahí por 5 años, ¿sí? Y los mismos criterios ocurren, por ejemplo, para la prescripción larga, es decir, la prescripción que es de 10 años. Y en esa prescripción de 10 años, generalmente, las personas a veces no tienen contratos. Solamente dicen, bueno, sí, vengo ocupando este bien inmueble y deseo adquirir la propiedad inmueble. Entonces, ¿qué te traen? ¿Qué documentos son los más resaltantes que un notario pide? Por ejemplo, piden el impuesto predial. El impuesto predial por 10 años. Ahora,
hay a veces, depende del criterio, ¿sí? Pero a veces, si el impuesto predial, esas hojas HRPU, aparece el nombre de quien está solicitando el bien, la adquisición, la prescripción adquisitiva, si en esas hojas de resumen aparece su nombre, perfecto, no hay mejor todavía, te saltas de un problema. Pero a veces es el caso, ocurre el caso, que aparece solamente el nombre del titular registral. Hay otros notarios, unos notarios que rechazan ello, pero hay otros notarios que no, porque en realidad la hoja resumen HRPU, o sea, el impuesto predial, solamente demuestra el pago de un impuesto, de un tributo, ¿sí? Entonces no habría mayor problema. Y otro de los documentos que piden los notarios por un lapso de 10 años, recibos de agua, luz y teléfono, ¿sí? Recibos de agua, luz y teléfono por 10 años. Eso también y todo eso que se busca acreditar posesión. Pero ojo, estamos hablando de una prescripción de 10 años. Si es por 10 años, también resulta básico e importante, tal como había señalado antes, que resulta importante, ¿qué cosa? La declaración de los testigos y la declaración de los colindantes, ¿sí? Eso es muy básico. El examen de posesión recae única y solamente en el notario. Cuando ya una vez ingresa a los registros públicos, el registrador no debe efectuar mayor problema en realidad. Los problemas en cuanto a prescripción adquisitiva de dominio en realidad recaen cuando se trata de un bien que no está inscrito. Porque a veces, sí, las personas dicen, ya, yo vivo aquí por un lapso de 10 años. Ah, perfecto, qué bien. Tienes los documentos que acabo de mencionar, ¿no? Recibo de agua, luz, teléfono, HRPU, etcétera. Sí, los tengo, pero no tiene el bien inscrito. Cuando el bien no está inscrito, sí se requieren más documentos. ¿Y qué tipo de documentos se requerirían? Planos perimétricos y de ubicación, ¿no? Y los planos perimétricos y de ubicación que tienen que ser suscritos por el propio exactamente por el propio titular, pero también por la gerencia de control urbano, si no me equivoco, de la municipalidad, etcétera, exactamente, ese mismo. Entonces eso, cuando se trata de un bien que no está inscrito, es mucho más complicado pedir la prescripción adquisitiva de dominio, ¿sí? Entonces, es importante para la prescripción adquisitiva, si es que en algún momento van a encargarse de un trabajo similar o de esa naturaleza, a constatar la posesión. Ojo, y acá sí voy a hacer un poco de concepto. Acreditar qué cosa, la posesión continua, pacífica y pública. ¿Cómo acreditas eso a nivel, vamos a decir, notarial? Digámoslo así, con la toma de declaración de los testigos, la toma y de los colindantes, que son los vecinos. En una oportunidad, como asistente de notario, también asistí con el notario también a la toma de declaración de los colindantes y de los testigos. Cuando llegamos al inmueble, vimos los planos, nos pareció correcto, pero cuando llegamos al inmueble, y era una parcela grande, estoy hablando del distrito de Comas, por ejemplo, llegamos al supuesto inmueble, pero ese inmueble era tan grande que más o menos abarcaba una manzana. Cuando este señor llegó a la notaría, nos dijo, no, ese inmueble, bueno, sí, es mío, lo vengo ocupando, acá están los documentos, estaban a su nombre, pero lo que sucede es que estaban en posesión otras personas. O sea, habían otras personas que era una parcela grande, un área grande, pero en esa misma parcela habían construido sus casas. Entonces, dentro de esa parcela estaban poseyendo otras personas. Cuando verificamos eso, ya no pudimos continuar con la prescripción adquisitiva, porque él buscaba la prescripción adquisitiva de un área grande, pero si en esa área grande ya está ocupando otras personas, a nivel notarial ya no podemos continuar con ese trámite, ya tendría que ir al Poder Judicial, porque eso sí lo explica a ustedes,
el trámite de prescripción adquisitiva de dominio a nivel notarial es un asunto no contencioso. ¿Puede tramitarse esa prescripción adquisitiva de dominio en el Poder Judicial? Por supuesto que sí, sí lo pueden hacer. Pero siempre y cuando haya un conflicto con otros poseedores, sí, derívenlo ahí mejor, derívenlo ahí, porque si no va a ser en realidad plata al agua lo que van a gastar en un notario. Cuando el notario ve que hay, por ejemplo, va in situ a ver el inmueble y están en posesión otras personas, ese se va a abstraer de culminar con ese procedimiento y va a tener que ser ese mismo proceso derivado al Poder Judicial. No hay otra, no hay otra. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí. Con el tema de inscripción, para los requisitos que establece la notaría al momento de inscribir mediante posesión una propiedad, ¿no? Usted ha establecido mediante recibo de servicio, luz, agua, teléfono o el URP de la municipal. Pero mi pregunta es, ¿también solamente la notaría puede inscribir con el registro de constancia de posesión de la municipalidad? Ah, ya. ¿Del predio del inmueble? Sí, o sea, generalmente, mire, sí, las partes, o sea, quien solicita una prescripción adquisitiva, sí presentan constancias de posesión. Pero ¿sabe cuál es el problema en realidad? Yo trabajé en una notaría en Ancón, ¿sí? Que Ancón forma parte de la periferia de la ciudad de Lima, ¿sí? Está Ancón, está Santa Rosa también, parte de Puente Piedra también, Caraballo. Como todos sabemos, algunas de estas municipalidades han otorgado constancia de posesión, pero a diestra y siniestra, a personas o quizás a traficantes de terrenos, ¿sí? A personas que en realidad que no tenían muy buenas intenciones, ¿ok? Y han entregado constancias de posesión. Inclusive le puedo decir que a las notarías acuden personas que quieren efectuar la transferencia de la posesión y en qué se sustentan con esa constancia de posesión. Pero en realidad para el notario también resulta un peligro efectuar eso. Ok, me trae su constancia de posesión, manzana A, lote, pero a mí como notario, ¿qué me garantiza que en realidad esa persona esté poseyendo? Al menos por las noticias que todos sabemos, las municipalidades han estado otorgando constancia de posesión a diestra y siniestra y el notario se pregunta, ¿en realidad esta persona será poseedora? Pues probablemente que no, y rechazan ese tipo rechazan efectuar ese tipo de contratos. Vienen con su contrato, quieren legalizarlo, o sea, lo malo es que ese acto negativo, vamos a decirlo así, ese acto negativo buscan revestirlo de legalidad y ahí se mete en problemas el notario. ¿Traen sus constancias de posesión? Sí, pero ¿qué es un elemento? Que eso puede ser un criterio, o ese documento es un criterio de examen válido para solicitar la prescripción adquisitiva de dominio, sí, pero el análisis no debe basarse solamente en ello. Es por eso que el notario debe estar in situ en el inmueble que va a ser objeto de prescripción adquisitiva y verificar que esa persona efectivamente ha vivido ahí, ¿no? De todas maneras, es perfecto que presente una constancia de posesión, pero obviamente uno no se va a fiar de eso. Por eso que el trámite de prescripción adquisitiva dice que el notario tiene que estar in situ en ese inmueble, inclusive pegar carteles. Tienen que pegar carteles, yo, notario de Lima tal, me constituí en el inmueble tal a efectos de verificar la posesión de la persona tal, quien ha solicitado la prescripción adquisitiva de este inmueble tal, y toman fotografías y dejan el cartel ahí. Esa es una de las formas de trámite. O de teléfono, ¿no? Y estos documentos tienen que ser necesariamente al nombre de los que están poseyendo. Es lo adecuado. Es si está el nombre de las personas que está poseyendo,
Sí, claro que sí. O sea, sería bueno que esté, que sería bueno que estén. Si no lo están, y quizás en algunos casos es obvio que no estén, porque quienes deben aparecer son los titulares registrales, y para ir a Sedapal, para ir a Del Nor, ¿no? Para que en nuestros nombres consten en esas entidades, tienes que acreditar tu propiedad y es con tu título, pues, ¿no? Pero si no está, en realidad el notario ahí tiene que ser más celoso en cuanto a asegurarse de que esa persona que está adquiriendo el bien inmueble por adquisición adquisitiva sea poseedor. Es por eso que se va in situ al inmueble para verificar ello, porque es una constatación de hecho. El notario tiene que constatar esa posesión, ¿no? Continua, pacífica y pública. Va a ir solamente una sola vez, es que él no es que va a estar haciendo guardia, ¿no? No, claro que no, pero o sea ahí sí una persona tiene que ser perspicaz, ¿no? Claro, sí, porque si una persona vive aproximadamente ahí 10 años, al menos yo voy a verificar a ver el uso del inmueble, porque si está todo nuevecito, entonces de repente no he estado viviendo ahí. Pero por eso yo creo que la ligereza de muchísimas notarías es que a veces hay problemas, no hay conflictos, porque le dan la prescripción adquisitiva a cualquiera, ¿no? Ajá. Sin siquiera poder corroborar adecuadamente, ¿no? Exactamente. Doctor, una pregunta. Sí. Ya que se han establecido los requisitos, pregunto yo, así también con la notaría, para que haya certeza de emitir una prescripción adquisitiva de vía notarial, porque también la norma establece vía civil, pero más rápido por la celeridad del caso, vía notarial. Pero, como usted dice, la notaría también hace la verificación, ¿no? Preguntan los vecinos si el señor vive. La pregunta, doctor, ¿cómo para corroborar esa información para la notaría, mediante qué documento viene a ser un documento privado? En el sentido, ¿basta con una declaración jurada o la notaría tiene que recabar qué tipo de información? Esa es mi pregunta. A ver, o sea, ¿qué tipo, sería, el sentido de su pregunta es que, ya aparte de los recibos y todo, si sería idóneo requerir declaraciones juradas? ¿Eso? Sí, claro. ¿De quiénes? Del predio, y los vecinos colindantes. Ah, claro, o sea, esa es una declaración testimonial, porque esa declaración testimonial no es que se acerque o se otorgue en la misma notaría. O al menos en las oportunidades que yo he participado acompañando al notario, esas declaraciones testimoniales se dan in situ, ahí en la misma constatación del notario en el inmueble, porque se invita a los vecinos. Ya, bueno, ¿quiénes son los vecinos? Ya, ¿y quiénes son los testigos? Ya, estos son, y vienen, que generalmente son mayores de 25 años, y ojo, los testigos en sí, no estoy hablando de los vecinos, los testigos no pueden ser familiares, ¿no? Por obvias razones, porque si no habría un conflicto de intereses. Pero esa acta de toma de declaración de colindantes y de los testigos, eso en realidad es una declaración, sí, constituye una declaración jurada en efecto, porque esas declaraciones en realidad son la prueba más importante, una de las pruebas más importantes para acreditar la posesión. En eso se basa, no tanto en los documentos, sino en esas declaraciones. Doctor, y si el predio está en una asociación. En una asociación. Las asociaciones son en realidad un gran problema. ¿Por qué? Porque, o sea, en Ancón, por ejemplo, hay una asociación, le llaman Asociación Civil Santa Rosa, si no me equivoco. Esa asociación logró lotizar todos sus inmuebles, los lotizó. En realidad es un gran mérito. Pero aparte de ello, en Ancón, no sé si habrán pasado hace poco por ahí, pero al costado por ejemplo, del penal de Ancón, ha habido toda una invasión. Y lo que está haciendo la municipalidad, lo que sí he visto, es ya estar otorgando constancias de posesión. Esas personas no se van a ir.
van a vivir, o sea, van a vivir ahí. Es difícil echarlos. ¿Por qué? Porque ya han construido casas. Encima de un arenal han construido ya casas, han construido edificios. El problema en sí es el siguiente. Es que esas áreas ocupadas por esas asociaciones de vivienda, que son invasiones en realidad, si no me equivoco, son terrenos del Estado. Podrán, ok, prescriben, presenta tu solicitud, pero aquí el titular de esa gran parcela, porque ¿qué tiene que ser el notario? Uno de los requisitos para iniciar un procedimiento de registración adquisitiva es que tengas que notificar al titular registral. Oye, esta persona está solicitando la prescripción adquisitiva de tu bien, tu titular registral, para que se manifieste. El Estado obviamente se va a negar, obviamente, entonces ahí pierde. Entonces, lo que deberían hacer esas asociaciones en realidad es buscar a las entidades competentes del Estado, si no me equivoco, de repente Superintendencia de Bienes Nacionales, para que se le otorgue esos bienes inmuebles, ¿sí? Porque en realidad esas tipos de prescripciones en asociaciones de vivienda son un tanto complicadas. Si están inscritas, no hay ningún problema. Inclusive si están inscritas, ya ni se requieren los planos ni nada. Es más fácil todavía. Solamente los documentos nada más de luz, agua, teléfono, nada más. ¿Alguna pregunta adicional? No sé. Listo, entonces les agradezco por su tiempo. Más bien les agradezco mucho. Muchas gracias por haberse dedicado este tiempo para poder escuchar al menos un poco de derechos reales justo en el fin de semana. Muchas gracias, se los agradezco.